está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas las mujeres. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Viñedo, especialmente venerada en el Abadiato de Monte Aragón en Huesca. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, eres tú mi vida y mi alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, eres tú, esperanza mía. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella que Dios nos dejó. Especialmente en Aragón, la palabra abadiado se refiere a la jurisdicción, señorío y territorios que controla y rige un abad, por lo que tendría el mismo significado, por supuesto, que una abadía. En realidad, es una extensión de terreno y bienes incluidos bajo la dirección de un abad. El ejemplo más notable de un abadiado lo encontramos a unos 15 kilómetros de la capital de la provincia aragonesa de Huesca. Bajo el dominio de esta abadía había un reducido grupo de localidades situadas en la Hoya de Huesca o Plana de Huesca, como se dice en la fabla aragonesa. La aldea donde está situada la abadía o monasterio de Monte Aragón es Castilsabás, perteneciente al actual municipio de Loporzano, del que dista unos 6 kilómetros. Cerca de este municipio se halla otro núcleo rural de nombre Santa Eulalia la Mayor, más conocida entre los naturales de este territorio como Santolaria. En total, los núcleos rurales que constituyen el municipio oscense de Loporzano eran 12 y están repartidos en su término municipal. A mitad de camino entre Huesca y Loporzano, en la cima del monte Aragón de la aldea de Quicena, existe un grupo arquitectónico fortificado compuesto por un castillo y una abadía. El castillo tuvo viviendas militares dentro de sus muros y el monasterio real tenía una hermosa iglesia de estilo románico. Al exterior del castillo se construyó un pequeño poblado que sería pronto la villa de Monte Aragón, en la que había una judería. Esta villa perduró hasta el siglo XV. Ambas construcciones fueron obra por orden del rey Sancho Ramírez de Aragón. Esta abadía o monasterio, además de estar habitada por los agustinos regulares, fue también residencia temporal de este monarca y de su familia, con la particularidad
de que era al mismo tiempo el lugar donde se reunían las cortes del reino aragonés. Este privilegio del que disponía la pequeña villa de Monte Aragón duró hasta el fallecimiento del rey Sancho Ramírez. La muerte del rey le fue causada por una flecha. Este suceso ocurrió en la misma ciudad de Huesca tras ser conquistada a los moros para ser incorporada a la corona de Aragón. La abadía canónica, con el título de Abadía de Jesús de Nazaret de Monte Aragón, estuvo regida y atendida desde el siglo XI bajo los agustinos de la regla de la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, llegando a tener en un tiempo unos 100 monjes. Esta abadía estaba considerada como uno de los monasterios más importantes de la Edad Media. De su importancia y de la buena preparación y disposición de sus monjes hay que señalar que estos religiosos tenían escaño y participaban en las Cortes de Aragón. Finalizadas las guerras entre los cristianos peninsulares y los sarracenos, tras la toma de la ciudad de Huesca, el castillo de Monte Aragón dejó de tener una función militar, mientras que el abadiato siguió existiendo durante más de 750 años. Este castillo y la abadía fueron una parte muy importante en la formación de la Casa Real de Aragón y del Reino Aragonés desde su principio. En la actualidad, desde gran parte de la comarca, desde lejos, se pueden distinguir los restos de este conjunto de edificios sobre el Monte Aragón, formado por el monasterio y el castillo, destacando sobre todo la Torre Albarrana, la Torre del Homenaje y gran parte de las murallas. Desde estas ruinas, en lo alto de la colina, se pueden contemplar unas espectaculares vistas panorámicas del extenso paisaje que abarca la Hoya de Huesca, la Sierra de Guara y al fondo los Pirineos. De un tiempo a esta parte se formó una asociación de amigos de los castillos que se está ocupando de recuperar y rehabilitar todo este monumento nacional ya declarado en 1931 por el Estado español. Pero durante la Guerra Civil de 1936, lo poco que quedaba de este monasterio en pie fue asolado totalmente por quienes eran contrarios a la Iglesia y a respetar la historia del país. Este castillo y monasterio se construyeron después del de San Pedro de Siresa, situado al norte del territorio aragonés y fundado el año 836. Aquí, en Monte Aragón, fueron enterrados varios reyes y príncipes aragoneses, aunque algunos, por diversas causas, fueron trasladados sus restos a otras iglesias o monasterios de este mismo reino. El mes de mayo del año 1085, el rey Sancho, en sus correrías por esta zona, estuvo en este monte y lo encontró idóneo para la construcción del castillo, por hallarse en un amplio y estratégico lugar, y en el interior del mismo castillo se edificó la iglesia de Jesús Nazareno. En 1089, el rey trasladó a este castillo monasterio al abad y canónigos de la orden agustiniana que residían en Loarre.
y sufrí, y el sol no apareció. Cuando el talento no lo estoy, y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. Curiosamente, en el año 1110, doña Urraca I de León, esposa de Alfonso I de Aragón, tomó la abadía y la villa de Quicena bajo su patronazgo y mandó a los merinos y ministros reales la protegiesen, tras emitir un privilegio real de protección en marzo del citado año. En el privilegio, doña Urraca firmó como reina de toda España y en el mismo documento titula a su marido, Alfonso I, como emperador de León y rey de toda España. En 1572 se redistribuyen los territorios de las diversas diócesis españolas, afectando de manera importante a 2 diócesis de esta zona. Con estos cambios se segregó de la diócesis de Huesca la nueva diócesis de Jaca, creándose, por lo tanto, el obispado de Jaca. Al año siguiente, el obispado de Roda-Barbastro, que fue suprimido el año 1149, volvió a crearse como nuevo obispado, pero esta vez de Barbastro, separando el territorio de su diócesis también del de Huesca, causando entre los oscenses un cierto sentimiento de expolio. Pasó el tiempo y los reyes aragoneses concedieron al monasterio de Monte Aragón un gran número de privilegios, fincas, rentas y haciendas, incrementando notablemente su patrimonio. Además, se crearon unos prioratos anexos y otros tipos de dignidades. Para esta iglesia monacal le asignaron racioneros, capellanes y una capilla de músicos por su importancia adquirida en unos años. Tras 7 siglos de reconocido prestigio histórico y religioso de este abadiato, en 1835 la llegada de la desamortización de Mendizábal dio inicio al fin del monasterio. Luego de haber sido expoliado, sufrió un devastador incendio, probablemente provocado, destruyendo una de las mejores construcciones de la historia de la corona aragonesa. De su interior, pocas obras artísticas se salvaron, excepto el bellísimo retablo mayor realizado por el tallista Gil Morales, y lo poco que se pudo salvar se depositó una parte en el Museo Diocesano de Huesca y el resto en el Museo de Huesca. Aún así, con la desamortización de Mendizábal, casi todo fue perdido o desaparecido. Ante tanto expolio y expropiaciones injustas de todo orden, el castillo de Monte Aragón se puso en venta y se malvendió al mejor postor, por una irrisoria cantidad. Del mismo modo se llevaron unos pocos objetos de dudoso valor y finalmente también le prendieron fuego. Las ruinas de lo que quedó en pie se las regalaron a la reina española Isabel II. Desgraciadamente, lo único que se salvó fue el magnífico retablo de Gil Morlans, el Viejo, que quedó recogido en el Museo Diocesano de Huesca. En ese territorio, ahora conociéndolo un poco, con esta resumida historia, se halla una ermita dedicada a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Viñedo, ubicada en el lugar o aldea de Castilsabás. Esta ermita se halla en un paraje rural bastante llano, que actualmente está rodeada de campos cultivados de olivos. Antaño, estos mismos campos eran de viñas y cereales, pero por razones de la débil economía agraria, los agricultores y campesinos en general optaron por cultivar lo que les diera un mejor rendimiento, eligiendo el olivar por los productos derivados de la aceituna. De la antigüedad de esta ermita
sí se cita su pertenencia en el año 1092 a la abadía de Monte Aragón. Es muy posible que ya existiera en aquellos primeros años de Reconquista una iglesia dedicada a la Madre de Dios en este mismo lugar. Un camino rural y un cartel informativo de la Hoya de Huesca y la ermita dan la bienvenida junto a un merendero campestre a los visitantes que se acercan hasta esta ermita aragonesa de Castilsabás. Las gentes de aquel momento de la aparición mariana, que vivían muy cerca de aquí, ante un acontecimiento de tan enorme trascendencia, no tardaron en aceptar la aparición de la Virgen y construirle una sencilla ermita para acoger a Nuestra Señora. Como el hallazgo de la imagen aconteció en la cepa de la vid de un viñedo, la titularon como Virgen de la Viña. Con el paso de los años, sabedores, los devotos de esta imagen, de la existencia de la advocación mariana de la Viña en otros lugares, quizás prefirieron cambiarle el título o nombre para diferenciarla de las demás ya existentes para evitar confusiones. En el siglo XVIII se tuvo que realizar un gran cambio en esta ermita, al encontrarse la misma en mal estado. El paso del tiempo, los rigores atmosféricos y la desatención de los devotos dejaron en muy mal estado la ermita medieval y original. Fue entonces cuando los fieles más concienciados del problema decidieron restaurarla para continuar el culto y tener un lugar de oración ante la Madre de Dios. La nueva ermita se edificó de mayores dimensiones y más sólida. Este preciso cambio se efectuó para dignificar la casa de la Virgen, para honrarla, venerarla y poder visitarla con mayor frecuencia. Una vez construida la ermita, entronizaron la imagen en el altar mayor y fue bendecida por el párroco con la asistencia de gran número de vecinos. El que la Virgen estuviera entronizada en esta ermita dio lugar a que los devotos fieles se acercaran a mostrarle a Nuestra Señora su mayor cariño, respeto y una sincera devoción filial. La veneración de las gentes de esta comarca hacia la Virgen del Viñedo se convirtió en la ermita mariana más visitada y de mayor devoción en la comarca, hasta el punto que es la más conocida e importante del abadiato de Monte Aragón. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
Estamos escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Viñedo, especialmente venerada en el Abadiado de Monte Aragón, Huesca, en el programa Caminos de María. A finales del siglo XVIII, en tiempos de la invasión napoleónica, este santuario sirvió de refugio a las religiosas capuchinas de Huesca debido al temor que tuvieron a los franceses en 1809, cuando estos parecía que se acercaban a Huesca luego del segundo sitio de la ciudad de Zaragoza. Esta comunidad religiosa capuchina se preparó para poder realizar este desplazamiento al santuario de Nuestra Señora de la Peña de Aníes. Unos días antes, la abadesa capuchina acordó con el señor obispo de Huesca este traslado temporalmente. Pero el 4 de febrero de este mismo año 1809, las religiosas recibieron un aviso en el que les comunicaban de la presencia de una tropa francesa de 6.000 soldados que estaba en la cercana localidad de Almudévar, bajo el mando del mariscal Mortier. Ante esta novedad y temiendo que llegasen a Huesca para ocuparla, al anochecer salió la comunidad capuchina acompañada por el doctor Francisco Ara, el canónigo penitenciario de la catedral y confesor ordinario de las citadas religiosas. Este canónigo era un erudito sacerdote y piadoso de más de 70 años. Corriendo toda clase de peligros, se dirigieron a Yéqueda, donde fueron recibidos por la familia López. En esta casa comieron y decidieron ir a Lierta, y entonces se enteraron de que los franceses ya se dirigían hacia Jaca. Aunque la familia López recibió a las religiosas con gran amabilidad, el párroco de esta localidad les cedió la mayor parte del palacio que él habitaba entonces, por lo que podían permanecer en este palacio unos días, pudiendo cumplir la regla y pudiendo tener el rezo en el coro de la citada iglesia parroquial. Fue en ese momento cuando ellas comprendieron los inconvenientes que se les presentaban para poder establecerse en Nuestra Señora de la Peña de Arníes. A las 35 monjas capuchinas les pareció conveniente y acertado ir al santuario de la Virgen de Viñedo. Una vez conseguido el necesario permiso, el día 5 de marzo emprendieron el viaje para realizar un nuevo traslado. Unas iban andando y las que estaban enfermas en carruajes. En el lugar de San Julián pudieron pernoctar. A la mañana siguiente se encaminaron hacia Viñedo y por el camino comprobaron que los habitantes de las localidades por donde pasaban les facilitaban de todo, no faltándoles de nada. Algunas de las religiosas enfermas fallecieron y al llegar a la ermita fueron enterradas en el interior de la ermita de la Virgen del Viñedo. En este santuario, la comunidad capuchina estuvo hasta el 6 de mayo de 1809 y con el debido permiso volvieron a su convento de Huesca. En el mes de junio de 1809, las poderosas tropas francesas no consiguieron tomar la localidad de Santa Eulalia ni otras de sus alrededores. Pero cuando aquel ejército galo se retiró de esta zona, donde sus habitantes fueron difícilmente dominables, algunos soldados del ejército galo menos respetuosos entraron en la ermita del Viñedo e intentaron llevarse la corona de plata de la Virgen, pero como no pudieron arrancarla porque estaba clavada, le cortaron la cabeza a la venerada imagen y se la llevaron con la corona.
Una vez restablecida la paz, luego de conseguirse la expulsión de los franceses, se le hizo a la imagen una nueva cabeza y se la pusieron en lugar de la perdida. Recuperada la imagen completa de la Virgen del Viñedo, se volvió a situar en su altar y es la que actualmente se venera en el santuario. Es por todo esto que los más entendidos en arte consideran que esta cabeza no es completamente correcta ni de acorde con el resto del cuerpo de la Virgen. Este detalle se nota mucho más cuando la desvisten, le quitan o cambian los mantos y túnicas que tan agradecidos donaron los fieles devotos para vestirla lo más dignamente posible. En el inventario realizado en 1715 se sabe de la existencia de 2 valiosas coronas pertenecientes a Nuestra Señora, pero con el robo de una de ellas solamente le quedó la que ahora luce. Desde Castilsabás, yendo hacia el norte por un camino de tierra paralelo al merendero citado anteriormente, en una plaza a la derecha rotulada en honor a Nuestra Señora del Viñedo, se observa una curiosa rueda de molino sobre un pequeño pedestal que, aparte de decorarla en el centro de la plaza, alude o recuerda al trabajo rural que se ejerce en este lugar por sus gentes, antes la vid y hoy en día las aceitunas. Al norte de la plaza se descubre una amplia y sobria fachada con una robusta torre de campanas, en la esquina de la ermita del suroeste. Esta notable construcción es la que corresponde a la ermita de Nuestra Señora del Viñedo. Al poco rato de estar contemplando la plaza y sus edificios, de debajo de uno de los arcos, sale una señora cuya presencia se hace gratificante por dar la bienvenida a los forasteros que llegan hasta aquí. Es la persona que ejerce como ermitaña del santuario o ermita. Esta señora suele recibir a los visitantes contándoles detalladamente cosas, historias y curiosidades de este lugar, pero se centra en la historia de la Virgen titular de la ermita. En sus relatos llega a un punto que se la ve emocionada y algo triste, especialmente al recordar en concreto las tradiciones y costumbres que, a su parecer, van siendo olvidadas u omitidas por los creyentes. Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. La ermita de la Virgen del Viñedo no es una ermita muy grande, pero al visitante que la descubre por primera vez
le resulta muy compacta, sólida y seria. Como casi siempre, suele llamar la atención en estos casos la presencia de un campanario junto a la iglesia, y a la izquierda de la iglesia se nos presenta una torre de muy poca altura con respecto a la fachada, con 2 arcos para campanas y rematada con unos originales arcos cóncavo-convexos. La fachada, alineada con la torre y dirigida al sur, recae en la parte del Evangelio de la iglesia. Está poco decorada y en lo alto la culmina un gran triángulo frontal de ladrillos. Una ventana sobre la puerta de entrada a la iglesia permite el acceso a su interior de la luz natural y al coro, el cual se halla en alto, en la entrada y a continuación de la puerta de arco de medio punto. En su interior destacan una serie de pinturas populares muy interesantes que le han dado cierta personalidad respecto a otras ermitas vecinas. Esta construcción que ahora conocemos está edificada sobre el solar de una anterior iglesia medieval, de menores dimensiones que esta actual. Es de planta de cruz latina y los materiales usados en su realización son básicamente de sillería y ladrillo. La cabecera del templo está orientada al norte y es llana. La nave está dividida en 4 tramos: el altar mayor, los brazos del crucero y los 2 tramos restantes formando el resto de la nave, desde el crucero hasta los pies del templo, que está al sur. En los 2 primeros tramos, empezando por los pies del templo, que tiene el coro en lo alto, hasta el crucero existen varias capillas laterales. En el crucero se puede contemplar una cúpula sobre pechinas con lunetos que la iluminan. Una bonita imagen coronada de la Virgen del Viñedo, vestida con túnica y manto de color blanco, preside el altar mayor del templo. Está ubicada en el centro de un magnífico retablo barroco tallado en madera y dorado. Es una talla mariana de madera, fechada aproximadamente en el siglo XI. Pertenece al grupo de imágenes sedentes que en este caso mantiene al Niño Jesús sentado en el brazo izquierdo. El niño, con su manita derecha, parece estar bendiciendo a las gentes del pueblo y a quienes les visitan o contemplan. Parece ser que la antigua ermita no se conservó ni utilizó ningún material que sirviera para la construcción de la nueva. Hay que resaltar que, en un tiempo, hubo en este santuario una cofradía de número, bajo esta misma advocación mariana, que estaba compuesta por sacerdotes y seglares. Entre todos ellos y la colaboración de algunos seglares, atendían todas las necesidades que surgían en este santuario, tanto de culto, conservación o mantenimiento del mismo. Al lado de la epístola, en el interior del templo, existe un histórico retablo de madera con un gran lienzo que representa a Nuestra Señora del Rosario, auxiliando a las almas del purgatorio. Este retablo perteneció a la cofradía, citada anteriormente, que en 1704 hubo fundado en este ermitorio el obispo de Huesca, con el abad del monasterio de Monte Aragón y un canónigo de la misma catedral, con el título de las benditas almas del purgatorio. Esta cofradía se reunía el día 16 de cada mes, en este santuario, y la formaban 10 eclesiásticos y 23 seglares. La fiesta en honor a esta advocación de la Virgen se celebra anualmente el 1 de mayo. En verdad, la fiesta está basada en una romería muy popular y participada, a la que acuden innumerables fieles devotos locales y de la zona del abadiato de Monte Aragón. Pero sorprende más la asistencia de personas oriundas o descendientes de esta con la participación de los fieles devotos
y de gente que gusta de las fiestas de los pueblos, que proceden del abadiato de Monte Aragón. Téngase en cuenta que nos encontramos a casi 1000 años del origen de esta fiesta, del inicio de la primera romería. Con estos antecedentes, no es de extrañar el recuerdo, la devoción y la confianza en Nuestra Señora de los fieles devotos de los varios pueblos que acuden al viñedo y se reúnen con gran ánimo y fervor para homenajear, pedir o agradecer a la Virgen María del Viñedo por la salud y de todas las demás gracias que les hubiesen sido concedidas. Acepto, madre, sí, tomar tu mano, sí, subir el monte, besar la cruz, morir con Cristo, sí, aunque es de noche, sí, si te estoy mirando, acepto, madre, morir por ellos, sembrar el mundo. Si voy contigo, sí, acepto, madre, sí, tomar tu mano, sí, subir el monte, besar la cruz, morir con Cristo, sí, sí, aunque es de noche, sí, si te estoy mirando. Acepto, madre, sí, aunque es de noche. Les recordamos que están escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Viñedo, especialmente venerada en el Abadiado de Monte Aragón, Huesca, en Radio María. El día 1 de mayo de cada año, los habitantes del antiguo abadiato participan con gran devoción e ilusión en tan antigua y tradicional romería. Los vecinos de cada pueblo, agrupados y llevando delante su cruz procesional, cuando llegan a la ermita, la sitúan en el altar mayor delante de la imagen de la Virgen, a la espera de la llegada de las demás cruces de los correspondientes pueblos del abadiato. Las diferentes llegadas de las parroquias dependerá de cómo se presenta el tiempo atmosférico, pero la pronta llegada de todos los grupos parroquiales con su cruz no suele demorarse casi nunca. Se dice de esta romería que comenzó con la aparición en aquellos tiempos de una mortal epidemia de garrotillo, difteria grave, que afectaba preferentemente a los niños pequeños y a los recién nacidos. Esta epidemia sucedió en el año 1116. Pero a través de la historia se sabe que era frecuente y causaba demasiadas víctimas infantiles. Las atemorizadas familias, desesperadas, dirigieron sus ruegos y oraciones a la Virgen del Viñedo, entonces llamada de la Viña. Pero como la peligrosa epidemia cesó pronto, desde ese momento las gentes de los 12 pueblos del abadiato, agradecidas, acordaron hacer el voto de acudir en romería a la ermita de la Virgen todos los años. Curiosamente, hoy en día se sorprende la gente de fuera que llega a la ermita por no ver en el paisaje que la rodea viñas por ninguna parte.
En verdad, del paisaje cercano al santuario, exceptuando la parra que se ve en la fachada, no se ven viñas ni vides en sus alrededores. Algunas personas mayores, naturales de esta zona, recuerdan con cierta añoranza aquellos antiguos campos de viñas alineadas que se perdían de vista en la lejanía. Unos viñedos que eran el sustento, la economía y la alegría de las gentes de estos pueblos. Anualmente, con la llegada del otoño, se recogía la uva, la llevaban a los lagares, la prensaban y obtenían el vino para otro año. Dice la tradición popular que esta romería se ha estado celebrando desde el siglo XII y desde entonces se han ido produciendo innumerables vivencias, relatos y prodigios atribuidos a esta imagen de la Virgen del Viñedo. De todos estos aconteceres se han beneficiado muchas personas que en su momento le presentaron a Nuestra Señora sus más insólitos problemas de salud física o espiritual, de golpes o caídas, la falta de dinero, accidentes laborales, la oscilante y desagradable hambruna a causa del agua por su escasez o por su exceso con las inundaciones. Cuando llega la fecha de la celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Viñedo, las localidades de Castilsabás, Santa Eulalia la Mayor, Loporzano, Barluenga, Sasa, Vandaliés, Ayera, Sipán, la Almunia del Romeral, San Julián, Chibluco y Los Certales fueron los primeros en tomar parte en estas fiestas, pero en la actualidad se han añadido dos más, Coscullano y Aguas. Los actos centrales para esta celebración festiva son organizados por el Ayuntamiento de Loporzano y la Cofradía de la Virgen del Viñedo. Los actos religiosos y profanos empiezan con la recepción en la ermita de las cruces parroquiales de cada localidad participante. Una vez llegadas todas las cruces, normalmente a partir del mediodía, los párrocos de los pueblos que asisten a estos actos concelebran la Santa Misa en la ermita, llena a rebosar de fieles devotos que desean participar de la Eucaristía. Terminada la Santa Misa, se procede a la procesión por los alrededores de la ermita con las autoridades civiles y las eclesiásticas, las cruces procesionales de cada localidad acompañadas por sus feligreses y finalmente la imagen en andas de la Virgen del Viñedo. Finalizada la procesión, se canta la salve en honor a la Virgen por todos los presentes, mientras que en los rostros de las personas más emotivas o sensibles se ve caer alguna lágrima o si no, su mirada parece enturbiarse. Desde luego, esta es una jornada de confraternización de todas las gentes de estos pueblos. Desde la mañana, centenares de personas se ocupan de preparar la comida de mediodía. Otras disfrutan de un día de campo con la familia o los amigos y el resto de personas se sienten y quieren a la Virgen María del Viñedo, deambulan alrededor de la ermita hasta reunirse en corros de conocidos y amigos, intercambiando impresiones de esta festividad. Cada uno cuenta las cosas de su pueblo y acaban compartiendo mesa a la hora de comer. Las personas de estos pueblos del Abadiato de Monte Aragón son un buen ejemplo para todos los pueblos vecinos y lejanos, de buenas relaciones y concordia entre ellas, por sentirse cohesionadas, unidas y acogidas bajo una advocación mariana que les permite compartir misa, tiempo, comida y diversión en pleno campo y junto a una ermita en la que Nuestra Señora figura como anfitriona y máxima invitada a la fiesta.
Quienes emigraron de estos pueblos aprovechan el momento de esta celebración festiva para acercarse y vivir un día muy especial con sus familiares y amigos, quedando justificado todo ello con una visita corta o larga a la ermita de la Madre de Dios, Nuestra Señora del Viñedo. A ella le satisface y alegra cada visita porque, al fin y al cabo, también es nuestra Madre. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame, inspírame. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame, inspírame. Lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer. Oh, 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 oh. Como curiosidad e información relacionadas con los santuarios marianos aragoneses de la Hoya de Huesca, en la cercana localidad de Santa Eulalia o Santa Olaya o Santolaria de Castielsabás se hallan las ruinas de un importante santuario mariano situado muy cerca del embalse de Badiello, en el río Guatizalema, que debió de estar dedicado a Nuestra Señora de Sescún, el mismo nombre de la aldea donde estaba ubicado, y que, por su importancia, tuvo una torre defensiva que aún puede observarse en el horizonte. La aldea y el santuario existieron hasta finales del siglo XVIII, momento en que fueron abandonados y despoblados totalmente. El santuario fue y es el dedicado a la Virgen María más meridional de los llamados del románico del Río Gállego, perteneciente al grupo de los de estilo románico lombardo del siglo XIII. Tiene un acceso muy difícil por estar edificado junto a unas grandes moles y rodeado de un enorme y denso hayedo. Hasta su abandono, este santuario existió como iglesia parroquial de aquella aldea de Sescún, y en su interior se veneraba una imagen de la Virgen María, de la Madre de Dios, a la que se ha conocido con el nombre de Sescún. Al ser abandonado, la imagen de la Virgen fue trasladada a la iglesia del castillo de Santa Eulalia la Mayor, donde quedó entronizada en su altar. La ermita abandonada, que se observa en la actualidad, es de una sola nave, alargada, cubierta a dos aguas y de techo de madera. La nave acababa con ábside plano. Desde hace muchos años carece de techumbre por estar derruida. Ese templo está construido según los cánones y correctamente orientado, y su construcción se hizo con piedras de sillar y losas. El muro de poniente está casi entero, el del norte una parte y el del sur casi asolado. En este lado fue donde estaba una de las dos puertas de entrada. Se supone que debió de existir una torre de campanas adosada al muro norte. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad
fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Oración. Santísima María del Viñedo, Reina y Señora de Monte Aragón, tu constante presencia en estas tierras nos invita a suplicarte tu ayuda misericordiosa para que, por tu mediación, le pidas a tu Hijo, nuestro Señor, que nos concedas a los hombres la suficiente fuerza y ánimo para defender las causas de quienes son víctima de la injusticia, la agresión física o espiritual y el desprecio continuo y marginal de nuestros semejantes por cualquier motivo, así sea. Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Viñedo, especialmente venerada en el Abadiado de Monte Aragón en Huesca, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. También llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.